¿Qué tal? Buenas noches. Giran órdenes de captura contra el expresidente Mauricio Funes y funcionarios de su gobierno. De eso y más hablamos hoy, a las 8 en punto. Bueno, este segmento es presentado gracias al Banco Agrícola. Vamos a lo del día. Ordené que se giraran 31 órdenes de captura. Dentro de estas 31 órdenes de captura, se giró la orden de captura en contra del expresidente Mauricio Funes. El expresidente Funes tiene en este momento la calidad, ya no como se decía, de un perseguido político. Ahora tiene la calidad de un exfuncionario corrupto perseguido por la ley. El exmandatario Funes está siendo acusado por la Fiscalía bajo los delitos de peculado, lavado de dinero y activos. Quiero comunicarles que hemos identificado una estructura sofisticada que fue creada por el expresidente Funes y por el señor Miguel Menéndez Avelar, alias Mecafé, para lavar o primeramente extraer fondos públicos del Estado y luego lavarlos, distraerlos e invertirlos a nombre de testaferros, personas particulares y sociedades. De acuerdo a la Fiscalía, se habría desviado 351 millones de dólares durante el gobierno del presidente Funes. Pero lo más grave aún que hemos determinado en esta investigación es que de los 351 millones, 292 millones, 218, 871 con 38 centavos fueron retirados en efectivo del banco hipotecario. Retiraba el señor Pablo Gómez, dicen las testigos, que retiraba cantidades millonarias en físico, en bolsas negras que ocupan para la basura. La Fiscalía se mostró indignada al encontrar en sus investigaciones que muchos de esos fondos se usaron para algunos particulares. Michelle Guzmán Sigüenza, la cantidad de $499,205. ¿Cómo es posible que los salvadoreños en este momento reclamen servicios de salud? ¿Y cómo es posible que a esta señora se paguen miles de dólares en el extranjero, en Beverly Hills, en Los Ángeles, para hacerle cirugías plásticas? Prácticamente esta persona se vuelve casi una obra pública del país, de toda la inversión que se ha hecho en ella, aunque parezca risible, señores. Bueno, para ampliar de ese tema vamos a irnos con nuestro invitado vía Skype. Ahí se encuentra Efren Lemus, periodista de El Faro. Y también en la línea telefónica nos acompaña el doctor Alexander Martín Martínez, profesor de Derecho Penal y Procesal de la Universidad Tecnológica. Bienvenidos ambos a 8 en punto. Quisiera comenzar contigo, Efren, porque ustedes le han seguido de cerca la pista a los presuntos actos irregulares que habría cometido el presidente Funes durante su administración. Hola, buenas noches, Carlos. Buenas noches a todos los televidentes. Un gusto estar aquí. Ahora, Efren, cuéntanos un poco porque parte de lo que el fiscal nos dijo ya nos habíamos enterado nosotros gracias a un artículo que ustedes escribieron en El Faro que se llamaba El presidente Funes, un spa y una cadena de favores. Sí, bueno, esa fue la primera investigación, una de las primeras investigaciones periodísticas que realizamos en el periódico en el año 2014, donde básicamente lo que nosotros descubrimos en esa oportunidad es cómo el señor Miguel Meléndez, alias Mecafé, prestó varias de sus empresas para algunas construcciones de viviendas en zonas exclusivas de San Salvador por un monto de casi los $2 millones para familiares del expresidente Funes. Esa investigación, que nos demoró casi 4 meses, básicamente detallaba de cómo personas cercanas al expresidente habían obtenido créditos millonarios en el banco hipotecario y de cómo una empresa
sin ninguna capacidad económica, había tenido en pocos meses después de su creación grandes cantidades de dinero y la capacidad para comprarse inmuebles en la colonia San Benito y en la colonia Santa Elena, en Antiguo Cuscatlán. Ahora, tengo entendido que ese spa, por lo menos en esta investigación, quedó determinado que entonces no era propiedad de la compañera sentimental del presidente, sino más bien era propiedad del señor Becafé. Es un poco complicado, digamos, toda la trama que hay alrededor de estas propiedades, porque ustedes recordarán que en la investigación nosotros logramos determinar de que las propiedades estaban registradas a nombre de empresas, que estas empresas recibieron dinero de un banco semiestatal como es el Banco Hipotecario, y que la persona que movía, digamos, toda la logística para las construcciones, para el pago de servicios, para el pago de materiales, era el señor Miguel Menéndez, aunque a nombre de él no estaba registrado ninguna de estas propiedades, sino a nombre de la sociedad que manejaba el spa. Entonces, era una serie de indicios que nosotros logramos reconstruir por medio de documentos de la propiedad y por medio de concluir que estas propiedades estaban relacionadas al presidente Funes, porque él particularmente las visitaba, tanto él como su grupo familiar. Entonces, en documentos es un poco complicado encontrar una pista directa que lleve al presidente, pero hay una serie de indicios que se puede construir alrededor, principalmente por medio de los testimonios, que apuntaban que el señor Funes, con ayuda del señor Mecafé, que fue el presidente del Centro de Feria y Convenciones, con ayuda del ministro de Agricultura, Pablo Ochoa, que manejaba una firma de contabilidad, y con ayuda del señor Hugo Barrientos, que en este momento tiene orden de captura, logró construir y remodelar varias de estas propiedades. Para que quedemos claro también en esto, ustedes en El Faro también escribieron un artículo en el que básicamente se traslapaban el mecanismo de, digamos, uso irregulares de dineros entre la presidencia de Antonio Saca con la del presidente Funes. ¿Estoy en lo correcto? Bueno, parece que se nos cayó la llamada vía Skype con Efren Lemus. Vamos a ver si la recuperamos más adelante. Pero también tenemos en línea a doctor Alexander. Él es especialista en Derecho Penal y también es catedrático de la Universidad Tecnológica. Doctor Alexander, bienvenido a 8 en punto. Son dos delitos los que hemos leído hasta el momento que se le están adjudicando al expresidente Funes. Uno es peculado y el otro es lavado de dinero y activo. Quiero que nos explique exactamente en qué consisten y cómo puedes armar una especie de plataforma de tal manera de hacer lucir legal lo que obviamente es ilegal y cómo buscas ocultarlo para que parezca como que es una actividad lícita. Buenas noches, Carlos, Efren. Fíjate que de la entrevista y de lo que se dijo el fiscal ahora en la mañana, puedo notar de que estamos en presencia de una imputación a un grupo de personas acerca de la distracción y apropiación de recursos monetarios del Estado y que ha dado lugar a un delito posiblemente contra la administración pública, el caso del peculado, por funcionarios del anterior gobierno y con particulares que actuaron en connivencia con ellos a través de la labor de testaferrato, es decir, prestanombres. Entonces, el fiscal plantea que nos encontramos ante un probable esquema de lavado de dinero y de realización de algún delito contra la administración pública, como puede ser el peculado y el enriquecimiento ilícito. Te explico en términos sencillos. La corrupción es sencillamente el desvío de bienes y recursos que tienen como fin la satisfacción del interés público hacia un interés privado o particular. De lo que el fiscal dijo ahora en la mañana, puedes apreciar que ha existido un incorrecto ejercicio de la función pública durante un periodo presidencial y que supone apropiación de dineros públicos para la satisfacción de intereses particulares. En opinión mía, Carlos, la corrupción gubernamental suele darse cuando concurre un poder absoluto por parte del funcionario y agregas mucha discrecionalidad en el manejo y administración de fondos y recursos públicos y, lo que es peor, donde no existe transparencia ni rendición de cuentas. Por eso es importante que existan organismos públicos y de la sociedad civil que realicen labores de fiscalización de cómo son utilizados los recursos públicos
y cómo se eligen las personas que ejercen funciones de control y supervisión de esos recursos. Por otra parte, resalta la imputación por el delito de lavado de activos, en cual en términos sencillos son aquellas conductas orientadas a incorporar al tráfico económico bienes y dineros ilegalmente obtenidos o que provienen de actividades delictivas como el tráfico de armas, corrupción, crimen organizado, extorsión. Entonces, siempre va a aparecer el lavado de dinero en aquellos delitos que originan importantes flujos de capital y que requiere por parte del blanqueador su incorporación a la economía legal del país para poder disfrutar de los mismos. Entonces, el lavado de dinero es un delito sumamente complejo, fíjate, Carlos, porque el blanqueador siempre va a requerir colocar el dinero en procesos de compra de bienes inmuebles, puede recurrir a testaferros, puede recurrir a instrumentos monetarios como cheques de viajero, restaurantes, agencias, compañías de seguros, sociedades mercantiles, y todas esas hipótesis pueden ser castigadas conforme a la ley de lavado de dinero y activo de 1998, que es la que tenemos en El Salvador y es la que el fiscal general va a utilizar en el presente caso. Ok, doctor Alexander, tengo una pregunta más para usted y es la siguiente. ¿Qué tan complicado es para la Fiscalía probar estos cargos que ahora le están imputando al expresidente Funes? De inicio, Carlos, fíjate que el fiscal general siempre trabaja en dos escenarios. Trabaja en el escenario mediático, en el de los medios como lo hizo en la mañana, y trabaja en el escenario judicial. Lo relevante en el escenario judicial para el fiscal es que va a tener que comprobar estos delitos más allá de la duda razonable ante los jueces. Entonces va a tener que comprobar esos incrementos patrimoniales exorbitantes de algunos imputados no tienen una justificación razonable, es decir, su nivel de ingreso no corresponde al nivel ostentoso de vida que tenía. Por otra parte, la Fiscalía, dentro de los procesos jurisdiccionales, va a tener la obligación de recuperar los activos que han sido sustraídos. Ahí va a tener que intentar los mecanismos de reintegración de ese dinero, a lo que hace, por ejemplo, referencia el artículo 31 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Y particularmente va a tener que aplicar la ley de extinción de dominio, una ley que recientemente la Sala Constitucional hace 2 semanas le ha dado su bendición. Entonces va a tener que operar en esos escenarios jurisdiccionales. Por una parte, buscar el castigo penal de quienes están en esa red de ingeniería financiera para el lavado, y por otra parte va a tener que realizar una pretensión exclusiva de los bienes que provienen de toda esa mala administración o incorrecta ejercicio de la función pública. Ok, doctor Alexander, tengo una pregunta más y brevemente, si me la puede responder, es lo siguiente. ¿Qué tan factible es la extradición del expresidente Funes de Nicaragua para El Salvador? Mira, no la veo tan complicada. Él no está siendo juzgado por un delito político. De acuerdo al artículo 21 del Código Penal, los delitos políticos son aquellos que atentan contra el sistema constitucional o la existencia de la seguridad del Estado. Y los delitos por los que yo pude escuchar al fiscal son delitos que tienen que ver con la administración pública y con el orden socioeconómico. Al efecto, me remito a una convención de extradición que existe entre los países centroamericanos que data del año de 1923. Este convenio fue suscrito por Nicaragua en el año 1923 y El Salvador en el año 1925. El artículo 1 del referido convenio centroamericano establece que los estados firmantes entregarán de forma recíproca a los individuos que se refugien en su territorio a cada uno de aquellos que sean perseguidos o sean pedidos por los países requirentes. Pero por otra parte, en su defecto, existe un instrumento mucho más moderno, más reciente, que es la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción del año 2003. Que en su artículo 44 establece de que la necesidad de la extradición entre dos estados, siempre y cuando los mismos delitos que el estado requirente enumere, que se encuentren dentro del estado requerido. Si tú revisas el Código Penal de Nicaragua del año 2008, en su título
19º plantea una variedad de delitos que tiene correspondencia con los que conocemos aquí contra la administración pública. Por cierto, su artículo 282 contempla el delito de lavado de dinero en términos muy similares al salvadoreño. Entonces, viabilidad jurídica para la petición de extradición no la veo, pero recordemos que también las decisiones de extradición tienen un gran peso político en la decisión de otorgarlas o no. Okay. Va a quedar a ver cómo reacciona el gobierno de Nicaragua ante tal petición. Bueno, muchísimas gracias, doctor Alexander, por haber estado esta noche aquí en 8 en Punto. Nosotros nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, algunos dicen que se quiere privatizar el agua en nuestro país. Se está discutiendo un proyecto de ley sobre este punto. Rina Argueta, del FMLN, está con nosotros para discutir este punto. Ya volvemos. Bueno, el Banco Promérica cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde lo atienden a usted en 20 minutos o en menos. Vámonos vía Skype con Rina Argueta, y es diputada del FMLN. Bienvenida, buenas noches, bienvenida a 8 en Punto. Bueno, antes de eso, tengo entendido que los diputados del FMLN, que forman parte de la Comisión del Medio Ambiente, creen que se está estudiando un anteproyecto de ley de aguas que, a su juicio, tiene un enfoque privatizador. ¿Por qué? Bueno, justamente el día de ayer hubo una presión inclusive social, porque nosotros hemos declarado de que están ahorita por iniciar una generación de una ley privatizadora. Y eso en el contexto que ya nosotros como grupo parlamentario en la gestión y en la legislatura anterior se había trabajado ya, en compañía de lo que son los movimientos sociales en pro del agua, en compañía también de la iglesia y de, por supuesto, de algunas ya entidades propias como el Ministerio de Medio Ambiente, en donde se habían trabajado ya 92 artículos. Pero ya en consenso, el día de la Comisión de Salud, la derecha llega al acuerdo con todos los partidos unidos con ellos, de que únicamente se iba a iniciar a estudiar desde el artículo 1, dejando a un lado los 92 artículos que ya se habían trabajado, y por supuesto también ese día ratificó 5 artículos en donde se inicia ya a darle la institucionalidad, es decir, quiénes van a ser los que van a manejar de esa institución, que va a ser la que va a tener a cargo el suministro de agua y todo lo que lleve el tema de la ley que está por estudio. Pero básicamente es privatizadora porque dentro de los artículos que tiene esta ley, que fue presentada en junio del 2014, está que el liderazgo, la junta directiva va a estar liderada por 2 personas de ANEP, por 2 personas de Comure y una representación del Ejecutivo, dejando afuera a todas lo que son las entidades sociales, deja fuera el Ministerio de Medio Ambiente y deja fuera inclusive cualquier otro de los entes del Ejecutivo, y solamente le da la acreditación a estas personas y a los técnicos, que esa es una de las cosas que está, por supuesto, la ley como más débil, ¿no? Porque no puede ser que los técnicos tengan mayor fortaleza, inclusive de una entidad que tenga más fuerza que un ministerio, como es el Ministerio de Medio Ambiente, o lo que es, digamos, en este caso, lo que se había trabajado yo acá en la iglesia, que es un ente propiamente que vaya a liderar la institución para la ley del agua. Ahora, diputada Argueta, con la actual, diputada Araujo, bajo la actual redacción de este anteproyecto de ley, ¿hay algo que diga que se va a subcontratar a una empresa y que de alguna manera eso implique, digamos, privatizar el servicio del agua y que no nos garantice, digamos, tarifas que sean accesibles para la mayor cantidad de personas? ¿Hay algo en la redacción de la ley que nos diga eso? Claro, o sea, está establecido que la dirección de esta administración va a estar por 2 representantes de la ANEP. O sea, tácitamente incluye a la representación de la ANEP y a Comures. No dice que vaya a ser un ente público y entra como un ente privatizador. Así lo define claramente. Eso es lo preocupante, por eso este mismo día la señora ministra se ha pronunciado también, al igual que nosotros, todo lo que es la ley de agua. Bueno, mira,
de las cosas más tristes, solicitó, por ejemplo, el arzobispo de San Salvador, Monseñor Escobar Alas, y el señor Tojeira, el padre Tojeira, solicitaron llegar a hablar porque ellos han estado trabajando mucho en este tema. Y los diputados de derecha, con 9 votos, dijeron que no iban a permitir que llegaran y que si había alguna solicitud o alguna información que ellos quisieran brindarnos, que lo mandaran por escrito, porque ya estaba todo definido. Entonces, para nosotros es bien preocupante. Nosotros tenemos la ley, la ley fue presentada el año pasado, el 14 de junio, es una ley donde básicamente lo que hace es pasar todo lo que es el recurso hídrico para un ente privatizador y dejando a un lado al Estado para que lo pueda administrar. Y nosotros en ese contexto estamos sumamente preocupados porque sabemos que la ley no puede ser un producto que sea negociable. Ahora, diputada Araujo, tengo una pregunta más y es la siguiente. Esto tengo entendido que se está discutiendo todavía en la Comisión del Medio Ambiente, ¿no? ¿Cuándo va a pasar esto al Pleno y cuándo iría a votación, si es que va a votación? Mire, nosotros estamos pensando, según nos decía la presidenta de la comisión, que está liderada por una de las diputadas de Arena, nos decía que ellos llevaban mucha prisa porque esta ley se ejecutara antes de agosto. Bueno, no nos sorprendería que estuvieran desde las vacaciones para que la gente los fumara y no le diera el trámite que realmente esto conlleva. Sin embargo, nosotros como fracción del FMLN le pedimos a la población que esté por favor pendiente de esto. Nosotros no podemos permitir que el agua se nos privatice. Ya se nos privatizó la luz, se nos privatizó lo que es las pensiones, se privatizó lo que es Antel, y nosotros sabemos que cuando algo se privatiza viene a ser nada más para las ganancias de unos pocos y es el pueblo el que sale más dañado. En este caso, el agua, como la Constitución lo define, es un derecho y es un bien público que debe ser administrado por el Estado. Ok, muchísimas gracias, diputada Araujo, por haber estado esta noche aquí en 8 en Punto. Coincidimos con usted, el agua en una república es de todo el mundo y no debe ser privatizada. Vamos a tener un ojo bien puesto sobre esto. Sería el primer país de Latinoamérica en el que se proponga una institución que sea para privatizar el agua. Seríamos el primer país. Así que esperamos que eso no suceda y el apoyo de toda la población, porque la lucha no es de 23 diputados, la lucha es del pueblo. Ok, con ese nos quedamos. Muchísimas gracias, diputada Araujo. Por supuesto, vamos a invitar a los diputados del Partido Arena para que también hablen acerca de este proyecto de ley que ustedes dicen pretende privatizar el agua. Vamos a la pausa. Cuando regresemos, vamos a hablar del caso de Carla Ayala. Arnau Baulenas, del IDUCA, ya se encuentra con nosotros, así como nuestro colega Brian Avelar, de la revista Factum. Ya volvemos. Gracias por continuar con 8 en Punto. Sin mayor preámbulo, introducimos a nuestros invitados. Esta noche también nos acompaña Arnau Baulenas, él es coordinador jurídico del IDUCA. También nos acompaña Brian Avelar, colega periodista de la revista Factum. Caballeros, bienvenidos a 8 en Punto. Antes de iniciar esta discusión, Brian, contigo, quiero que escuchemos lo que dijo el director de la policía, el comisionado Howard Cotto, cuando hablaba acerca de las capturas, en este caso de Carla Ayala. Escuchemos. Las órdenes están giradas por los delitos de feminicidio agravado, feminicidio en calidad de cómplice no necesario, encubrimiento e incumplimiento de deberes. Hemos determinado que agentes de la policía y oficiales, y específicamente el jefe del GRP o ex GRP, así como el oficial que se encontraba de servicio el día de los hechos, tienen responsabilidades por no haber actuado. Bueno, después de esta conferencia de prensa, la Fiscalía General de la República tuiteó a través de su cuenta oficial lo siguiente: la Unidad Especializada de Delitos de Homicidios informa que el juez octavo de paz de San Salvador califica como homicidio agravado el caso de la agente Carla Ayala y envía a prisión al jefe del extinto Grupo de Reacción Policial GRP, subcomisionado Julio César Flores, y 4 individuos más. Bueno, quisiera empezar contigo, Brian, porque ustedes hicieron una crónica bastante buena en la revista Factum, en la que básicamente exponían las irregularidades que se dieron en torno a este incidente con la agente Carla Ayala y cómo la policía falló básicamente en aprender al principal sospechoso. Sí, el texto va de poner en armonía, digamos, todos los testimonios que la Fiscalía y la policía habían logrado recabar sobre este caso, y que es una serie de relatos inverosímiles y que además contradictorios, que puestos en coro, puestos en este texto, sacan a relucir, digamos, las contradicciones.
y los relatos inverosímiles, es decir, planteamos desde el principio del texto cómo es posible que un hombre borracho en sandalias se le haya escapado al menos a 30 hombres del grupo élite de más alto rango de la policía salvadoreña. Entonces, pero este texto además no solo expone lo inverosímil de los relatos, sino que trata de dejar demostrado, tal como la Fiscalía lo anunció también, que estas personas mintieron, incluyendo al jefe del GRP y al oficial de servicio. ¿Por qué mintieron? Porque ellos en un principio dieron una versión y dijeron, no, nosotros tratamos de capturarlo, pero de alguna forma se nos escapó, no lo vimos. Sin embargo, salen momentos en estas entrevistas en las que, por ejemplo, el oficial de servicio, Pablo Antonio Estrada Villalobos, que en un primer momento fue prófugo de la justicia, dejó escapar 2 veces a Samurai, a Juan Josué Castillo, que es el principal sospechoso de asesinar ahora a la gente de Carla Ayala. Este oficial de servicio, que era el segundo al mando después del jefe del GRP, tuvo 2 veces contacto con Samurai y lo dejó ir 2 veces. La primera vez de una manera que solo él quizás se podría creer, porque dice que Samurai le dijo, él lo vio, que estaba en la patrulla con el cuerpo de Carla Ayala, y en el momento que estaba maniobrando con la patrulla para irse y darse la fuga, Villalobos dice que él le dijo que se detuviera, pero Samurai le respondió que ahorita regresaba, solo voy a parquear la patrulla, y lo dejó ir. Y la segunda vez tuvo contacto con él, y según lo que narra en su entrevista, dice que trató de detenerlo, el oficial de servicio andando con un fusil y con un arma corta, y Samurai desarmado y en sandalias, y no lo pudo detener. Más bien Samurai le pega un golpe, le pega un empujón y luego huye a alta velocidad en un vehículo particular. Esto deja demostrado que los relatos son falsos. No es posible que a un policía élite del grupo de reacción policial se le escape 3 veces un agente supuestamente en estado de ebriedad y además en sandalias. Entonces, para resumir, digamos, este caso no es un caso aislado, tal como el director de la policía lo ha dicho, que son casos que se escapan de las manos, pero que de un cuerpo de 30.000 miembros, estos representan casos aislados, y que el caso de Carla Ayala no representa una posición oficial de la policía. Pero veamos, ¿cómo es posible que en un caso aislado esté involucrado casi todo un cuerpo élite, el cuerpo élite de más alto rango de la policía y además los jefes de este cuerpo? A mi interpretación creo que esto deja en evidencia una especie de cobertura que se ha dado la misma policía, y es aún más grave cuando se trata de esta unidad especializada. Ok, ahora Arnau, a mí me llamó la atención porque cuando hicieron el cambio de tipificación del delito, ¿no?, de feminicidio, lo hicieron a homicidio agravado, porque el feminicidio se supone, digamos, para lo que lo entendemos así, comunes y silvestres, ¿no?, de a pie y no abogados como tú, que básicamente el feminicidio se hace porque es un odio a la mujer per se por ser mujer, pero si se lo han cambiado a homicidio agravado da la impresión que de repente entonces no es simplemente por ser mujer. La pregunta que muchos nos hacemos es si esta agente, digamos, fue víctima de las circunstancias o esta agente estaba, digamos, tras algo que no gustó al cuerpo policial y por eso la asesinaron. Esto es un punto muy interesante, Carlos, porque en los últimos días ha habido mucha discusión al respecto, y además añadiría otro punto: si se puede condenar a una nueva persona sin que haya el cuerpo de la víctima, ¿no? Yo creo que son 2 elementos. El primer elemento, en un proceso penal, la calificación jurídica, es decir, si es un feminicidio, si es un homicidio, es provisional hasta que haya una sentencia. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que el juez, con los indicios que se le presentaron, manifestó que no consideraba que estuviéramos ante un feminicidio y por tanto cambió y rebajó, digamos, de feminicidio agravado a homicidio agravado. ¿Quiere decir que el caso de Carla Ayala no es un feminicidio? No. Esto lo podremos determinar si el caso finalmente llega a la etapa de juicio y un juez de sentencia determina, mire, la muerte de Carla Ayala, si así se determina finalmente, es homicidio agravado o es feminicidio, ¿no? Por tanto, ahora estamos manejando un concepto o una tipificación provisional con los elementos que tenía el juez y así valoró. Este es un primer punto. Y el segundo punto, si me permites, Carlos,
han salido muchos gurús del derecho últimamente, ¿no? Diciendo esto es una aberración jurídica, ¿cómo puede ser que procesen unas personas si no hay cuerpo de la víctima? Esta es una discusión ya superada en derecho. En primer lugar, no podemos confundir cuerpo del delito, que es decir, los hechos, con cuerpo de la víctima. Porque si partimos de la base que si en el cuerpo de la víctima no se puede procesar a una persona y condenar por homicidio, lo que estamos diciendo todos los criminales es decir, mire, maten, pero una vez hayan matado, si se deshacen del cadáver, nunca los vamos a poder condenar. Esto sería ilógico, ¿verdad? Porque estaríamos perpetuando un estado de impunidad. Lo que ha dicho tanto la jurisprudencia nacional, pero de forma explícita la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es que esto es una discusión superada. Y siempre y cuando existan elementos que permitan determinar que efectivamente este señor ejecutó, puede ser una prueba científica, puede ser incluso una persona que haya podido ver cómo alguien estaba ejecutando y luego esta persona ha desaparecido el cuerpo. Estas son circunstancias que sin tener el cuerpo de la víctima nos permitirán decir que efectivamente puede haber un homicidio o un feminicidio. Ok, con esa idea vamos a la pausa. Cuando regresemos seguimos hablando del caso de Carla Ayala. Ya volvemos. Gracias por continuar con 8 Punto, Bryant. Algo que creo que tiene que quedar claro, porque yo he escuchado como dos líneas de argumentos, digamos, que caen en dos categorías. La primera es que la agente Carla Ayala era algún tipo de agente especial y que estaba realizando alguna investigación y que por eso la habrían matado. Y la otra es que básicamente es un agente de nivel básico que fue víctima de las circunstancias en una fiesta donde hay puros hombres, obviamente una cultura masculinizada, machista, víctima de las circunstancias básicamente. ¿Qué es lo que periodísticamente se puede inferir? Mira, la verdad es que la investigación periodística hasta ahorita no podría adelantar quizá ese tipo de elementos, pero si me preguntas personalmente y como periodista qué es lo que puedo intuir de los elementos que he podido observar, yo creo que Carla Ayala, si bien era una policía de la Unidad de Investigaciones Disciplinarias Centrales, tenía contacto con elementos del GRP y no, según lo que dijo el director de la policía, no estaba haciendo una investigación directamente a alguien del GRP. Yo creo que más bien me oriento al segundo punto que mencionaste, que es: tenemos una policía masculinizada, tenemos una policía que el mismo director aceptó que es una policía machista y misógina, y él dijo que era una extrapolación de la sociedad salvadoreña, de la sociedad que tenemos. Yo creo que fue algo más circunstancial que llevó al asesinato de Carla Ayala. Sin embargo, lo importante detrás de esto es que a partir de cometer un delito, cuando los policías cometen un delito, empieza todo un proceso más complejo, que es el encubrimiento del delito y dejar libre al principal sospechoso. Es decir, si bien el hecho en sí, a mi parecer, no fue premeditado, lo que sí requirió de un esfuerzo, digamos, intelectual y de una mente maliciosa fue cómo encubrir a uno de sus mismos elementos que acababa de cometer un delito tan grave como matar a una de sus mismas agentes. Y como a mí me gusta subrayar este punto, a la policía salvadoreña le duele mucho que le maten a un policía. Desde el 2015 para acá tuvimos una racha de policías asesinados y nosotros hemos visto por medio del trabajo periodístico y de los medios de comunicación cómo la policía sufre cuando le matan a un elemento. El embate de las pandillas ha dejado a muchos policías muertos. El Salvador es uno de los países que, si lo medimos en tasa, tiene un número de agentes muertos como quizá ningún otro país de Latinoamérica. Ahora bien, ¿qué pasa? Después de que le duele tanto a la policía que le maten a un agente, vemos una escena de policías encubriendo a un agente que acaba de matar a su misma compañera y encubriéndolo bien. Es decir, a la fiscalía le ha costado llegar hasta donde ha podido llegar en este caso, tanto así que la misma fiscal, la jefa fiscal de la Unidad Antipandillas y Delitos de Homicidio, confesó, más bien dijo que la unidad de investigaciones estaba filtrando información para que los imputados cambiaran su versión. Es decir, ya no se trata de un grupo de agentes del GRP encubriéndose entre sí, sino la misma policía conspirando de alguna manera para dejar que
Samurai quedará impune. O sea, básicamente hay un espíritu de cuerpo dentro de la policía, digamos, malentendido, en el cual se protegen por, digamos, este error, este asesinato, este crimen que cometieron, pero tú dices que eso sale incluso del reino del GRP para extenderse más allá de la policía. Según lo que dijo la Fiscalía, sí. Es decir, la unidad de investigaciones, que ya no tiene nada que ver con el GRP, estuvo filtrando información para que los imputados cambiaran su versión de los hechos. Ahora bien, yo no digo que toda la policía, es más, yo soy de los que cree que la mayoría de los policías, de los miembros de la Policía Nacional Civil, son buenas personas, son buenos elementos, son buenos agentes, pero el problema es que cada vez más hay policías que se están metiendo en delitos, cada vez más vemos que la policía se está corrompiendo. Ok, ahora Arnau, ¿qué tan complicado va a ser, digamos, lograr condenas en este caso? Es decir, lo que la gente tiene que saber es que tenés que poder adjudicarle una conducta delictiva a un acusado para poder básicamente lograr su condena. En efecto, es lo que se conoce como la individualización, ¿verdad? Es decir, una imputación de un hecho tiene que tener un hecho, una persona que lo haya cometido y por tanto tiene que tener esto un traslado en el Código Penal y decir, vaya, ha cometido esta conducta. Esto en cualquier proceso es complicado, pero en un proceso como este todavía lo es más. ¿Por qué? Porque en la investigación de un delito las primeras horas son de suma importancia. Ya no solo pensando en el autor directo, como puede ser Samurai, ¿verdad?, que está prófugo de la justicia, incluso las conductas de todo el GRP, de todas las personas del GRP que están involucradas en el proceso, ¿no? Y por tanto, como no se hizo una buena investigación en las primeras horas, obstaculizada también por los propios policías del GRP, ¿verdad?, que no permitieron que la Fiscalía llegara propiamente hasta el final y no colaboraron, hoy es un poco más complicado, porque tenemos que recuperar elementos cuando los mismos pueden estar ya viciados, ¿no?, o se hayan ocultado ciertos elementos que hubieran ayudado a individualizar estas conductas. Ok. Con esta idea entonces nos vamos a quedar. Brian, Arnau, gracias por haber estado esta noche aquí en 8 en Punto. Gracias por el espacio. Bueno, ustedes amigos se quedan con las colegas de Sin Su Permiso. Soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos y hay que cuidarla.